Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, bienvenidos a esta nueva edición del programa. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal y toda la red de emisoras que nos acompañan a partir de este momento. Ese tema de Giordano, otra cara bonita, yo no lo había escuchado en esta versión de Los Amigos Invisibles. Son Los Amigos Invisibles y Giordano quienes interpretan este tema que nos ha precedido en el inicio del programa y que sin duda alguna es bien sabroso, rítmico y adaptado a unos tiempos modernos donde suena muy bien. Así que con ese tema, otra cara bonita en voz de Giordano y Los Amigos Invisibles, iniciamos nuestra edición de la tarde de hoy. Hay un tema que sin duda alguna preocupa a los padres y representantes de los niños venezolanos en este momento, es el tema del reinicio de clases. Y no porque no estén de acuerdo con el reinicio a clases, es que por lo que implica en costos y en pagos diversos al presupuesto familiar. Bien, ha llegado este mes de septiembre y les voy a indicar que según la Asociación de Institutos Privados Educativos, la ANDIEP, las mensualidades e inscripciones para este nuevo año escolar han registrado un aumento de entre un 60 y un 80%. Imagínense ustedes en relación al periodo anterior, entre 60 y 80%. El presidente de la ANDIEP, Gustavo Fausto Romero Monte, explicó que los sueldos de los maestros se estandarizaron entre los 60 y $100, pero ahora con la crisis económica han sido ajustados a 200 y hasta $500 entre sueldos, estatique y bonificaciones. También recalcó que los servicios públicos como el agua, la luz y el aseo aumentaron sustancialmente desde enero y estamos hablando desde la educación privada. Entre 60 y 80% el incremento de las inscripciones y también del tema del pago de las mensualidades. Entre 60 y 80% ha sido el aumento de las mensualidades. Eso es lo que estamos manejando, dependiendo del lugar, porque, por ejemplo, en Nueva Esparta deben contratar camiones cisternas de agua. En el Táchira, si no se incrementan los maestros, se van a Colombia porque allá les pagan $1,200, cuando aquí reciben 400. Acotó el coordinador de la Comisión de Comercio también y de Educación de Consecomercio. Ha manifestado que en cuanto a las listas escolares, estas pueden oscilar entre 70 y $100, dependiendo si el preescolar si es de preescolar o es de bachillerato, imagínense ustedes. Pero vámonos al otro lado, el lado de las listas escolares, el lado de lo que señala, por ejemplo, Antonio Hanawi, director de la cadena El Mundo del Libro, desglosó los precios, algunos elementos básicos para los niños y a los adolescentes. Los padres y representantes deben saber que esto es un sacrificio enorme para poder garantizar la educación de sus hijos, pues las proyecciones que hacen en el sector de la papelería aseguran que una lista escolar puede oscilar entre los 40 y $60 solo para adquirir lo más básico, es decir, lo esencial para que su muchacho vaya a clase, sin contar en cuenta tomar en cuenta los uniformes. Una enciclopedia que agrupa muchas materias te cuesta $23. Una caja de lápices, $2. Una libreta, $1. Un cuadernito engrapado, $0,80. Pero de lo más básico estamos hablando aproximadamente de un gasto de $40. Acotó el señor Hanawi que los incrementos fuertes han estado en la papelería, pues en el área de textos escolares se han mantenido los mismos precios. Ahora consigo clientes que tienen capacidad de comprar y otros no. La desigualdad es mucho más grande. El empresario también se refirió a la gran cantidad de mercancía importada cuyo promedio se ubica en en 80% de incremento por encima de los precios del año pasado. Casi todo viene de afuera, es más económico que producir y el regreso a clases está pautado para el mes de octubre. Sin embargo, los colegios privados indican que ellos van a empezar clases a mediados de septiembre, es decir, aproximadamente dentro de 10 días ya ellos están iniciando clases
indudablemente, pues, un dolor de cabeza para los padres y representantes en este momento que se ven agobiados por estos costos que sin duda alguna impactan fuertemente en el bolsillo familiar. Y dígame si usted tiene uno, dos o tres hijos en edad escolar. Esa es una situación de verdad bastante compleja para los padres y representantes. También los trabajadores de Benalún han denunciado que a través de contrataciones amañadas se están robando material estratégico de la empresa y para ello han filmado un video en donde se muestra con claridad cómo una unidad de transporte pretendía sacar el producto estratégico de la empresa sin ni siquiera tener guía de movilización. Esta es una denuncia que hacen los propios trabajadores de Benalún. Vamos a verla y escuchar. En estos momentos nos encontramos en el portón 5 de CBG Benalún, salida, portón donde salen las gandolas cargadas de aluminio. Esta gandola con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pailas o 12 bultos por cada lado, se encuentra en este momento, trataba de salir de planta sin la autorización, sin la guía de salida, compañeros. Entonces, para que ustedes vean, y no es que los trabajadores están haciendo lo que le da la gana, sino que así se están llevando el material de acá de Benalún, sin guía, sin orden, sin nada. Mire, vean estas condiciones, ¿ve? Sin caucho. Vean cómo quieren sacar el aluminio de acá, así. Entonces los trabajadores, por supuesto, no lo van a permitir, porque aquí se está yendo el esfuerzo y el sacrificio de la clase obrera, compañeros. Entonces el llamado es enérgico a las autoridades que le pongan seriedad a esta situación, que le pongan seriedad porque nosotros vamos a resguardar lo que es nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio. El salario de los trabajadores se va acá en estas pailas de aluminio y nadie responde por eso. Entonces no justificamos que una empresa que tiene una certificación ISO 9000, que tiene tantos controles de seguridad, que desde colada no despachan si no tienes una guía de salida, no entendemos cómo esta gandola, ¿verdad? Este cargamento iba a salir sin ningún tipo de guía. O sea que si nosotros no estamos aquí, sale. Entonces mi pregunta es, ¿cuántas gandolas más habrán salido aquí sin orden de guía? Bueno, la gente del SEBIN, del DSEGIN, que tanto nos sigue, que tantas fotos nos toma. Esto es, hermano, nos están arrebatando el futuro, nos están arrebatando nuestro salario. Vamos a revisar esto también, compañeros, por el amor a Dios. Bueno, ahí está. ¿Y por qué sale? Obviamente por la corrupción. Obviamente allá hay algún mal manejo corrupto que permite que, a pesar de que la empresa está en los niveles mínimos históricos de producción, esté saliendo de manera ilegal, de manera corrupta, este producto, pailas de aluminio, que sin duda alguna, como dice el trabajador, refleja su salario, porque al irse por la vía de la corrupción no se refleja en los pagos de la empresa y por lo tanto no está en el presupuesto de la empresa y por lo tanto hay déficit en el presupuesto y con el déficit del presupuesto se les paga mal a los trabajadores. Es bien claro lo que están señalando los trabajadores de Benalún en relación a este tema y así en las demás empresas básicas del Estado venezolano, cuántos hechos de corrupción diaria estarán ocurriendo. Ayer les comentaba esta noticia del presidente de facto, Nicolás Maduro, en el metro de Caracas. Él fue al metro de Caracas y quiso hacer tremendo show, tremendo espectáculo, en donde no anunció nada efectivo, nada que se pueda presumir como resultante de un proyecto o de un trabajo serio en relación al tema del metro de Caracas y su recuperación. Dijo tres cosas. Dijo que él iba a embellecer el metro, dijo que él iba a desalojar a los trabajadores informales que se encontraban en las bocas del metro y, oh sorpresa, oh qué noticia tan buena, tan magnífica para los trabajadores del metro y para la gente de Caracas que necesita el metro de Caracas para trasladarse. Nombró a Delcy Rodríguez la madrina del metro de Caracas. Y nosotros, para ayudar al presidente en este esfuerzo intelectual tan profundo, tan contenido, vamos a entonces a mostrarles donarles este afiche que nosotros consideramos debe ser el afiche insignia de la designación de Delcy Rodríguez como la nueva madrina
del metro de Caracas. Veamos. Bueno, ahí están Delcy Rodríguez, el metro de Caracas quemándose y Maduro aplaudiendo, porque hecho en socialismo, eso es el metro de Caracas actualmente, una instalación totalmente abandonada que presenta fallas constantes, que presenta problemas constantes y que de lo de ese tema Maduro no mencionó absolutamente nada. Pero siéntanse los caraqueños tranquilos porque Delcy Rodríguez es la madrina del metro de Caracas y ahí le estamos regalando a nombre de Siempre Venezuela este afiche, esta imagen de un vagón del metro quemándose, Delcy sonriente y Maduro sonriente, mientras al fondo las llamas consumen Roma. ¿Qué digo? Consumen el metro de Caracas. Vamos, de verdad que en el absurdo que es este gobierno de facto, pues da mucho a la imaginación y al realismo mágico. Ayer Maduro no dijo absolutamente nada sobre inversión en el metro, planes de recuperación, líneas que se iban a recuperar, Metrobús, nada, no dijo absolutamente nada. Reparación, préstamo internacional para el metro, no dijo absolutamente nada útil para el ciudadano caraqueño. Simple y llanamente se extendió en un discurso, algunas veces vulgar, común y corriente, reiterativo, falto de profundidad y sobre todo ausente de soluciones. Y lo que no quiere entender el presidente de facto ni el régimen de Maduro es que lo que pide el pueblo de Caracas son soluciones. Roberto Patiño ofreció soluciones, una alternativa. Carlos Ocarí ofreció alternativa. El mismo Capriles Radosky ofreció alternativa. Pasar al metro a la administración de las alcaldías e iniciar una nueva fase de recuperación del metro. Y eso es ofensivo a los trabajadores. Si usted es trabajador del metro de Caracas y me está escuchando, ¿usted cree que le ofende el hecho de que los alcaldes hayan propuesto la posibilidad de mejorar su condición como trabajadores y la infraestructura del metro? Ah, pero Maduro cree que hablar del metro es ofender a los trabajadores, hacer acto de terrorismo y otras cosas. De verdad que no deja de sorprendernos las estupideces y sandeces que Maduro utiliza a la hora de hablar de cosas y de proyectos serios como es el metro de Caracas. También en materia informativa hay que señalarles que el tema de la defensa de Alex Saab en Estados Unidos tiende a buscar nuevos testigos, promover nuevos testigos. ¿Y cómo lo hace? Dice que tienen dos testigos y que necesitan que declaren al tribunal vía Zoom para Caracas. ¿Y por qué vía Zoom? Porque estos testigos, según lo declaran los abogados de Alex Saab, no tendrían visa norteamericana y por lo tanto no pudieran llegar hasta el tribunal en Miami a declarar. Lo cierto es el caso que la defensa del empresario colombiano ha manifestado que estos testigos pudieran declarar, están dispuestos a declarar vía Zoom. Informó que el periodista Joshua Goldman de la agencia Associated Press que estos testigos han sido señalados en diversas oportunidades, pero no han sido promovidos hasta este momento en el juicio. Pidió que estas personas, la defensa de Alex Saab, testifiquen a través de Zoom debido a que no cuentan con visa norteamericana para poder viajar a ese país. Alex Saab dice que un diplomático venezolano y un miembro de la Guardia Nacional, guardaespaldas, pueden dar fe de su supuesto estatus diplomático, puesto que ellos estuvieron trabajando con él. Se les pide que testifique a través de Zoom porque no tienen visa sino hasta el 2024, señalan ellos. La nueva presentación borra los nombres de los testigos para evitar el acoso de los medios, señaló Goodman, quien mostró los documentos entregados a la Corte. Recientemente, el juez federal de Miami ordenó nombrar a un funcionario del Departamento de Justicia
para que se encargue de la información clasificada en el caso de Alex Saab, acusado de haber lavado cientos de millones de dólares provenientes de negocios corruptos con el gobierno de Maduro, informó la agencia Associated Press. También, por otra parte, designar como funcionario de información clasificada a Carly Rodríguez Feo, el juez de Robert Scola accedió al pedido de la Fiscalía para que las normativas existentes permitan evitar que se haga pública sin autorización cualquier información secreta que se encuentra en las cortes norteamericanas. Le hablamos hace un momento de Roberto Patiño, que fue duramente tratado ayer por Nicolás Maduro. Roberto Patiño le ha respondido durante el día de hoy al presidente de facto, y el dirigente de Primero Justicia y uno de los impulsores de la iniciativa Metro 8330, Roberto Patiño, manifestó que él no es terrorista, ni mucho menos pretende hacer ataques terroristas para perjudicar al país. Patiño, a través de su cuenta de Twitter, expresó que no pretende entrar en el terreno de las ofensas personales, debido a que este tipo de prácticas son las que destruyeron al país, al tiempo que destacó que su propósito es defender un metro de Caracas que funcione para todos. Y eso es lo que quiere la gente en Caracas. A la gente no le importa el signo político de quien esté detrás de la propuesta. A la gente lo que le importa es que se le dé soluciones a un servicio de metro en donde prácticamente está rodando con la bendición de Dios, nada más y nada menos. O sea, ese metro ha perdido el brillo, la capacidad, digamos, la tecnología, todo lo que le permitía funcionar eficientemente, ha sido un retroceso, y prácticamente el metro se mueve como con dos carriles en una situación de verdad bastante riesgo para la gente. Por otra parte, Patiño ha dicho que espera que el nuevo plan impulsado por el Ejecutivo para recuperar el sistema subterráneo, el Plan Metro se mueve contigo, realmente funcione y consiga su objetivo. Pero ¿cuál es el objetivo, Patiño? Si lo que dijo Maduro es que quería embellecer al metro, pero más nada, no dijo proyectos, planes, nada concreto sobre esto, inversión, nada, no tiempo de inversión, no dijo absolutamente nada sobre ese tema. Él quiere que Maduro cumpla realmente su palabra. El Maduro en varias ocasiones arremetió contra varios líderes de Primera Justicia, diciendo que los cifrinitos de la tolda urinegra desconocen el funcionamiento del metro de Caracas y que con su nuevo plan le meterían miedo. Pero hizo un especial énfasis en Roberto Patiño, al mostrar la pantalla la imagen de un tuit donde se ve político detrás de Julio Borges en un viaje donde supuestamente buscaban perjudicar al país. O sea, sin pruebas, Maduro acusó a Patiño de ser un terrorista. Y eso es lo que pasa usualmente en Venezuela. El presidente se da el tupé de desacreditar a cualquier persona en una cadena pública nacional sin que actúen los mecanismos de contrapeso institucional como deberían ser la Fiscalía del Ministerio Público, como debería ser la Contraloría General de la Nación, como debería ser también la Defensoría del Pueblo. Si esos mecanismos actuaran eficientemente como deben actuar, el presidente estuviera metido en tremendo rollo, pero como ellos son caimanes del mismo pozo, ahí no ocurre absolutamente nada, en una nueva muestra de cómo el país se maneja como si fuera la finca personal del grupo al lado del presidente de facto. Es una situación de verdad bastante lamentable. Patiño ha dicho que desea que en el 45 aniversario de la fundación del metro se puedan los usuarios reencontrar con un servicio de calidad. Lamentó que actualmente el metro de Caracas ya no brinda la oportunidad para la cultura ciudadana como lo hacía en un antaño. Recordemos en la famosa cultura metro de Caracas, que sin duda alguna fue uno de los fenómenos latinoamericanos más importantes. Con este comentario nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, y a regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ahora bien, con ese tema iniciamos el segundo segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Y hay una queja, y esta queja la hace un ciudadano norteamericano, un abogado que se encuentra detenido, se encuentra preso en Venezuela, un abogado de Los Ángeles, y que insiste a través de un video
grabado clandestinamente en una cárcel de Venezuela, su pedido de ayuda al gobierno de la administración del presidente Joe Biden, diciendo que en este mensaje grabado se siente olvidado por el gobierno de los Estados Unidos mientras se enfrenta cargos penales a manos de uno de los principales adversarios de su país. Eivin Hernández ha estado detenido durante 5 meses y describe en la grabación cómo le ha dedicado los últimos 15 años de su vida al servicio público como empleado de la Defensoría Pública del Condado de Los Ángeles, donde siempre buscó un trato justo para las personas que se encontraban a menudo sin un centavo. Nadie debería ser abandonado cuando más lo necesita y cuando está más vulnerable, ha dicho el abogado Hernández, en una grabación de casi 2 minutos que la familia Hernández facilitó a Associated Press. Sin embargo, no creo que mi gobierno sienta lo mismo por mí. Con voz tranquila, Hernández dijo que él y otros norteamericanos que están presos en Venezuela, al menos 10, 5 incluidos, entre ellos petroleros y exmilitares, sienten que el gobierno los ha abandonado, el gobierno de los Estados Unidos. Hernández hizo su petición en un momento en el que el gobierno Biden enfrenta presiones para traer de regreso al país a los cerca de 50 norteamericanos que se creen han sido encarcelados injustamente y de varias maneras por gobiernos hostiles a el gobierno norteamericano. Gran parte de la atención está puesta en Rusia, donde Estados Unidos tomó la inusual medida de proponer entregar un traficante de armas convicto a cambio de la estrella del básquet Brittney Griner. Durante meses, las autoridades federales han buscado una manera de llegar a un acuerdo con Maduro de manera muy discreta, pero este retiene al mayor número de norteamericanos, quienes presumiblemente son usados como palancas, como fichas de cambio dentro de las negociaciones que el gobierno de Venezuela pretende impulsar. Una copia del mensaje se le entregó al Departamento de Estado, que sopesa si turna el caso de Hernández al enviado especial de gobierno para asuntos de rehenes, Roger Caster, quien debería enfrentarse a esto. Pero lo lamentable, lo más triste de este mensaje de Hernández es que señala que no tienen esperanzas. Ha dicho que este lugar tiene como fin destrozarte psicológica y espiritualmente. Se refiere a la cárcel donde está retenido junto con otros norteamericanos. Todos somos inocentes, pero se nos acusa y se nos trata como si fuéramos terroristas. Dijo que la incertidumbre, el aislamiento y las violaciones a los derechos humanos están pasando factura y ya 2 norteamericanos intentaron quitarse la vida, mientras que un tercero sufre colapsos mentales a diario. Si no nos sacan pronto, quizás ya no quede a quien salvar. No se pudo verificar las afirmaciones de Hernández. Funcionarios de las Naciones Unidas han denunciado desde hace tiempo la falta de independencia de jueces y fiscales en Venezuela y las condiciones de prisión. Y debo recordar que Estados Unidos emitió una circular alertando a sus ciudadanos sobre el hecho de realizar visitas a Venezuela, puesto que pudieran ser secuestrados y convertidos en herramientas del gobierno de facto para las negociaciones con el resto de temas que deben tratar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela. Pero en esa alerta no solamente incluía a los que directamente visiten Venezuela, sino a los que vayan a zonas fronterizas con Venezuela, porque según ellos también hay peligro, hay riesgo para estos norteamericanos que estén en esta parte del territorio fronterizo binacional. También, por otra parte, en otro orden de ideas, hay que señalarles a ustedes esta información. El embajador de Venezuela en los Estados Unidos, el señor Carlos Vecchio, representante obviamente de la administración Guaidó, recordó que estos son los últimos días para aplicar al TPS y que esta condición vence el próximo 9 de septiembre. Así que hace un llamado público a los venezolanos que se encuentran en territorio norteamericano y no se han registrado todavía en el TPS. Así que escuchemos a Carlos Vecchio en esta declaración. Un gran saludo a todos nuestros hermanos venezolanos en los Estados Unidos. Por este medio quiero invitarlos a todos
a que puedan inscribirse y aplicar para el TPS a favor de los venezolanos antes del 9 de septiembre. Estamos en la recta final, los últimos días para aplicar a este beneficio. Cualquier comunidad dentro de los Estados Unidos desearía tener el TPS. Si usted no lo ha hecho, le pido que lo haga como venezolano. Desde que asumimos esta posición, conjuntamente con ONGs venezolanos, congresistas, hemos impulsado la participación o la aplicación de este beneficio. Lo hemos logrado juntos. Juntos hemos logrado que se haya extendido hasta el 2024. Por eso hemos hecho una invitación a que todos los venezolanos puedan participar y puedan inscribirse y aplicar y beneficiarse de este mecanismo migratorio que se denomina TPS. Hemos hecho jornadas a lo largo de los Estados Unidos, en Miami, en Katy, en Dallas, en Houston, en Filadelfia, en Washington y en otras ciudades, para informar, para motivar a los venezolanos a registrarse para el TPS. No pierdan la oportunidad, no dejen de hacerlo. Es única, es un privilegio que tenemos como organización. Hemos hecho alianzas con organizaciones, con la alcaldía del Miami-Dade, con organizaciones y ONG internacionales para orientar gratuitamente a los venezolanos, con abogados pro bono que dan orientación gratuita a los venezolanos para que puedan aplicar. Esto lo hemos seguido haciendo a lo largo de estos meses. Esta es la recta final, son los últimos días. Si usted no lo ha hecho, le pido a todos los venezolanos aplicar para el TPS antes del 9 de septiembre. Este mecanismo le permitirá estar aquí en los Estados Unidos legalmente, les permitirá trabajar y evitará que sean deportados. Es una oportunidad única. No dejen de hacerlo. Definitivamente el venezolano que se encuentra en territorio norteamericano y que tenga condiciones para acceder al TPS no tiene ninguna excusa para no hacerlo. Vivir legalmente en territorio norteamericano permite que usted pueda plantearse un proyecto a futuro serio. Lo demás es estar expuesto permanentemente a la persecución, a la posible captura por parte de autoridades migratorias y su expulsión del país, perdiendo además beneficios de por vida. Así que aproveche esta oportunidad, esta condición del TPS para admitir y figurar en el TPS culmina el 9 de septiembre. Así que no pierda esta opción para tener una vida clara, transparente y legal en territorio norteamericano. Ayer nos sorprendían las declaraciones de Armando Benedetti, el embajador de Colombia en Venezuela, sobre la posibilidad de retirar la denuncia ante la Corte Penal Internacional que fue impuesta por el mandatario, el exmandatario, el señor Duque. Ahora bien, ¿qué impacto tendría esto realmente en la denuncia ante la Corte Penal Internacional? Pues bien, el embajador había señalado que fue un error del gobierno de Duque haber denunciado junto con otras naciones al gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional. En el 2018, Colombia lideró la denuncia presentada en organismos internacionales sobre violación de derechos humanos de Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, al retirarse esta denuncia, no tendría ningún efecto práctico. En primer lugar, porque la denuncia no solamente fue interpuesta por Colombia, sino también por países como Argentina, Perú, Chile y Paraguay, pero principalmente porque en el 2021 la CPI tomó la decisión de abrir una investigación sobre Venezuela, abriendo las puertas para que esta decisión sea irrevocable. En ese sentido, un supuesto desistimiento al denuncio conjunto no tiene ningún efecto, explicó Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia. Es decir, ya está en curso la denuncia, por lo tanto, retirarse como uno de los proponentes de la denuncia no tendría ningún sentido ni ningún efecto de carácter legal. No es contra ningún sospechoso, sospechoso en este momento la investigación en específico, o no, sino para determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra ninguna persona. Dice un memorando de entendimiento signado por Nicolás Maduro y el fiscal de la CPI en noviembre de 2021. Conforme avance esta investigación, será decisión de la Corte Penal Internacional llamar o juzgar a alguien en particular por las denuncias
hechas sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Así que si Colombia se retira, no tiene ningún efecto práctico, más bien tiene un efecto ético. Yo diría que es una palabra que está desplazada en este momento por el pragmatismo diplomático, pero sí tendría un efecto ético, pero eso no tiene la incidencia jurídica necesaria como para desviar lo que ya está haciendo la Corte Penal Internacional a través de la Fiscalía de esa Corte. Con ese reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Ya regreso, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, fuera de este mundo, el tema de Franco De Vita nos permite iniciar la segunda hora del programa Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. Hoy es el Día Nacional del Empleado Público en Venezuela. Y como es el Día Nacional del Empleado Público, los empleados públicos, gremios y sindicatos han salido a protestar nuevamente en las principales calles y avenidas del país, exigiendo las reivindicaciones, defensa de las contrataciones colectivas y sobre todo la eliminación del inexistente, según el Tribunal Supremo de Justicia, instructivo ONAPRE. Esta situación pues ha llevado a que muchos hayan salido a las calles a manifestar y sobre todo a señalarle al gobierno su responsabilidad en la destrucción del salario, en la destrucción de la clase obrera venezolana y sobre todo en estas condiciones tan difíciles y tan traumáticas como ha sido el ver solamente en un mes, en el mes de agosto, un deterioro de casi el 30% del ingreso de la clase trabajadora venezolana. Pero bueno, estos son los lemas y las protestas durante el día de hoy, hasta ahora sin incidentes mayores, solamente los cordones policiales de siempre y evitando que estas marchas arriben hacia los centros de poder de Venezuela. Así que nuevamente los trabajadores públicos en las calles exigiendo sus derechos y sobre todo exigiendo la eliminación del infame instructivo ONAPRE, que para los ojos de la justicia venezolana no existe, pero que la realidad es que se lo han venido aplicando los trabajadores desde hace ya varios meses. Hay noticias lamentables, hay noticias trágicas, noticias tristes, como esta que les voy a comentar. 32 migrantes venezolanos se han suicidado en Colombia en lo que va de año. Las autoridades colombianas han registrado al menos 32 suicidios de venezolanos en lo que va del 2022, una cifra que deja en evidencia el impacto en la salud mental que ha dejado la crisis en los migrantes. De acuerdo al portal migrantesvenezuela.com, Bogotá, el norte de Santander, Antioquia y Atlántico son las zonas en donde se han registrado más casos. Expertos aseguran que este fenómeno podría ser causado por el desempleo, el desarraigo y el duelo migratorio. Cuadros de depresión profunda que se traduce incluso en problemas físicos pueden desatar la terrible decisión que se agrava por los que pueden sufrir sus familiares, que en muchos casos no tienen cómo cubrir los costos funerarios, señaló la página apoyada por el semanario Semana. Sin embargo, el suicidio no es la única causa de muerte entre migrantes venezolanos. Entre julio del 2020 y julio del 2022 se registró la muerte de 556 personas de origen venezolano en accidentes de tránsito. Medicina Legal señala que entre julio del 2020 y julio del 2022, un total de 1.982 personas venezolanas han perdido la vida de forma violenta producto de riñas, peleas y ataques con armas blancas y armas de fuego. Así que la situación se presenta bastante difícil para muchos venezolanos, pero sin duda alguna el único responsable es el régimen de facto que ha generado esta migración forzosa de venezolanos en busca de oportunidades en países y a algunos se le ha hecho bastante difícil pues lograr esta situación. Venimos de un ciclo, en otro orden de ideas, de protestas sociales, protestas sindicales, protestas laborales. María Corina Machado se ha solidarizado con los trabajadores petroleros del estado de Anzoátegui que están siendo acosados, perseguidos y cruelmente maltratados en sus derechos humanos y laborales, según lo señala la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado.
Quiero enviar un mensaje de apoyo, de reconocimiento y de fuerza a todos los trabajadores de Venezuela, especialmente el día de hoy a los trabajadores del estado de Anzoátegui. Hemos visto estas horas de enorme conflictividad y la protesta en las calles con firmeza y valentía de los trabajadores de todos los sectores, organizados y unidos entre ellos. Ayer, los trabajadores petroleros tomaron las instalaciones del Centro de Refinación Oriente reclamando sus derechos y porque incluso uno de los trabajadores perdió a su hijo, murió por la falta de atención y de insumos médicos. Tiene otro de sus hijos, este mismo trabajador, en una situación de extrema gravedad de salud, porque es que hasta los seguros le han quitado a los trabajadores petroleros. Lo mismo ocurre en el sector cementero. Los trabajadores cementeros están ganando $3 a la semana y el régimen pretende obligarlos a seguir trabajando, no les permiten renunciar, los van a buscar a sus casas con los órganos de seguridad. Eso tiene un solo nombre: esclavitud. Lo mismo está pasando en el sector salud. Los trabajadores ganan sueldos de hambre y además pretenden, a juro y de un solo plumazo, obligar a jubilarse a toda la directiva de su sindicato. Igualmente, como está ocurriendo en todo el país, con los maestros y profesores a quienes les están robando sus bonos ya asignados desde el mes de diciembre. Por eso los trabajadores siguen y seguirán en la calle, exigiendo el derecho a vivir dignamente y, por supuesto, a vivir en libertad. Por eso cuentan con cada uno de nosotros que los acompañamos hoy y hasta lograr esa Venezuela libre, próspera y segura. Bueno, muy clara, María Corina Machado, sobre la situación de los trabajadores en Oriente. Pero vean ustedes esto que está pasando en Venezuela. Los trabajadores, los sindicatos, los gremios, organizando protesta social todos los días prácticamente en las calles y en las principales ciudades de Venezuela. Y la exigencia es la misma: dignidad, dignidad en el salario, salarios justos, salarios que permitan formalizar proyectos de vida, salarios que permitan aspirar a crecer en un país en donde lamentablemente se ven vulnerados todos estos derechos laborales. Eso es lo único que exigen. No ha hablado de política, simple y llanamente del tema de sus derechos. Y en esos derechos tenemos que todos los venezolanos acompañarlos, porque esos derechos vulnerados de los trabajadores son los mismos derechos nuestros, los mismos derechos que aspiramos, de libertad, de democracia, de una mejor calidad de vida. Esos derechos son los que protestan y exigen los trabajadores y los gremios venezolanos en general. Vamos ahora a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo con las buenas tardes para toda la gente de Siempre Venezuela. Saludo cordial para todos los que ya están conectados en nuestra sesión de Siempre Deportes en este día, viernes 2 de septiembre del 2022. Es el día 245 del año y nos quedan 120 días para culminar este 2022. Día de San Zenón de Nicomedia, mártir de la época, y nuestra frase célebre para el día de hoy hace referencia a la vida. Abro comillas: la vida no es un problema para ser resuelto, es un misterio para ser vivido. Cerramos comillas. Buena reflexión para hoy, para el fin de semana y para toda la vida, como siempre lo indicamos. Arrancamos con el tema de las noticias, hablando inicialmente de béisbol, y hablamos de las grandes ligas, de la MLB, donde Oswald Peraza inauguró un récord en su llegada a los Yankees de Nueva York. Oswald Peraza consiguió entrar en uno de los récords solo con su promoción a las grandes ligas con los Yankees de Nueva York. El criollo, que viene de la filial de la AAA de los Scranton Wilkes, y se convierte en el primer toletero de los neoyorquinos en nacer en el siglo XXI. El venezolano recibió la llamada de los mulos este jueves 1 de septiembre. Nacido en junio del año 2000, Oswald Peraza es el primer jugador con los Yankees de Nueva York en formar parte del roster activo y nacer en esta era, es decir, nacido en este siglo XXI. Pasamos ahora a hablar del tema del baloncesto, porque el ministro del Deporte confirmó acuerdo para permitir jugar la Superliga a figuras de la Selección Nacional de Venezuela.
Este jueves, el ministro del Deporte Popular y para la Juventud, hablamos del doctor Melvin Maldonado, confirmó a través de su cuenta oficial en Twitter que se llegó a un acuerdo entre lo que va a ser esto que va a competir a la Federación Venezolana de Baloncesto y la Superliga del mismo deporte para que permita que los jugadores de la selección nacional disputen la Liga Nacional. El acuerdo con presidentes de la Federación y de la Superliga es garantizar que los atletas de selección nacional jueguen la Superliga Profesional, para lo cual la realizarán y harán un calendario especial durante la America Cup, que inicia hoy hasta culminar la participación de Venezuela en este certamen. Es decir, habrá un pequeño stand-by, un pequeño lapso, un tiempo congelado, donde va a actuar la selección de Venezuela en la America Cup y esperan que hasta donde llegue volver a retomar el tema de la Superliga. Buen acuerdo entre el ministro, la Superliga y la Federación Venezolana de Baloncesto. Ahora pasamos a hablar de la lucha, porque la lucha olímpica venezolana se prepara para el Campeonato Nacional Sub-15. Hoy se dará comienzo en la ciudad de Acarigua, en el estado de Portuguesa, el Campeonato Nacional de Lucha Sub-15, torneo que acogerá por 3 días a los mejores prospectos del país en este deporte. Asimismo, servirá para elegir la preselección que representará a Venezuela en el Campeonato Panamericano Sub-15, que se va a realizar en Río Negro, Colombia, en este año 2022. Calendario que tendrá categorías y modalidades como libre masculino, no solo masculino, sino femenino, y en la especialidad de la lucha greco-romana. Así que se viene participación en el Campeonato Panamericano, inicialmente en el nacional, con miras al Campeonato Panamericano Sub-15, que se va a realizar en territorio de Colombia en el deporte de la lucha libre. También hablamos del tema del fútbol, porque Adalberto Peñaranda aterrizó en el Boavista, aterrizó en Portugal. Será su primera experiencia en el fútbol de Portugal. El volante ofensivo Abelardo Peñaranda llegó a un acuerdo para firmar por 3 años con el cuadro del Boavista, que juega en la primera división del fútbol portugués. De esta forma, el criollo culminó su periplo bajo la conducción del Watford, institución con la que firmó en el año 2016, llegando a pertenecer a la Liga Premier. Es decir, que en su etapa con el conjunto inglés, el jugador de 25 años estuvo cedido con el Udinese de Italia, pasó por el Málaga de España, estuvo en el conjunto de el Euper del fútbol de Bélgica, en el CSKA de Sofía en Bulgaria, y estuvo inicialmente hace muy poco en Las Palmas de España. Así que con buen recorrido, pero ya es hora de que se convierta a sus 25 años Adalberto Peñaranda en una realidad ahora en su vinculación reciente con el equipo boavista del fútbol de Portugal. No es más, don Alan, mi jefe de jefes, saludo cordial para usted, para todos nuestros compañeros y para todos nuestros oyentes, para todos los que están con todas las alternativas que permiten Siempre Venezuela en este fin de semana. Así que, señoras y señores, hoy es viernes, el cuerpo, la mente y el bolsillo sí que lo sabe, porque es viernes, apertura de fin de semana. Gracias a todos y nos veremos el próximo viernes, si Dios lo permite, y cada uno de ustedes aquí con nuestra sesión Siempre Deportes en Siempre Venezuela. Siempre Deportes en Siempre Venezuela con Luis Eduardo el Toto Mora. Bueno, ha sido el reporte del Toto Mora, nos resume el tema deportivo y obviamente pues con un producto de bastante calidad. Es lamentable las condiciones en las cuales se encuentra la sede de la Corporación Venezolana de Guayana en Ciudad Bolívar. Otro logro más de la llamada Revolución Bolivariana ha sido la destrucción prácticamente, el abandono prácticamente de esta sede que hasta hace poco era motivo de orgullo para los habitantes de Ciudad Bolívar. Pero una ciudadana de allá nos muestra estas condiciones. Vamos a ver. Hola Venezuela, me encuentro en este momento frente del edificio de lo que era anteriormente la CBG, Corporación Venezolana de Guayana. Este edificio fue expropiado por estos señores que se hacen llamar gobierno, por esta tiranía. Hoy en día es la VB. Pueden observar cómo está llena de monte. Los autobuses, que son los transportes de ellos también, son unos esqueletos en el estacionamiento. Todo el estacionamiento se lo comió el monte. Observen cómo está todo
Eso es puro monte. Todo lo que esta gente expropia se convierte en nada. Destruyeron a Venezuela, destruyeron la vida del venezolano. Tenemos que unirnos. Venezuela unida es la única manera de recuperar nuestro país. Es la única manera de salir de esta tiranía. Yo creo que si llegara a revivir Sucre Figuerela, el creador de la CBG y los grandes proyectos de desarrollo de Oriente de Venezuela, eh, agarraría una tremenda rabia, porque esa sede de la CBG en Ciudad Bolívar era una sede ejemplar de bastante imagen para la institucionalidad de la Corporación Venezolana de Guayana. Pero bueno, ese es el chavismo, destructivo en cualquier orden. Con ese reporte nos despedimos. Nos vamos definitivamente en los controles. Pues ha estado Alex Meneses, también en la producción, Vanessa Chacón, Camilo García en el tema técnico y apoyo de redes sociales, y este servidor, Alan Peralta, y Nancy Pacheco, quienes le hemos llevado la información de Venezuela en el mundo. Nos despedimos hasta una nueva edición. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio, en Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben, porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.